Estimadas y estimados participantes del curso de Historia y Cultura China, hoy me complace compartir con ustedes la entrevista con el doctor Óscar Aguilar Bulgarelli, quien es catedrático universitario, escritor, político e historiador, entre muchas otras cosas. Don Óscar, vamos a conversar un poco sobre una de las grandes figuras de China del siglo XX, que es Mao Zedong. Para comprender un poquito la figura de Mao, tal vez usted nos pueda comentar cuál es el origen del Estado de la República Popular China que la proclamó Mao el 1 de octubre de 1949. Creo que en esto hay que tener presente un principio de la historiografía que es fundamental, y es que para comprender el desarrollo de un pueblo en un determinado momento, en una determinada circunstancia, en una determinada etapa de su evolución, lo que llamamos los historiadores la historia de las mentalidades es fundamental. Y yo he venido señalando a través de diferentes trabajos que he hecho que los historiadores debemos tratar de impulsar el conocimiento del desarrollo histórico a través de las mentalidades, porque que no es lo mismo la historia ni de la filosofía ni la historia de la cultura, sino que es todo. Yo no puedo comprender el desarrollo de un pueblo si no entiendo su política, si no entiendo su economía, si no entiendo su sociedad, si no entiendo los factores culturales, y precisamente en esa formación de las mentalidades ustedes los periodistas recuerdan un papel muy importante, aunque usted hoy sea un paso más también en muchas disciplinas que no solamente el periodismo. Pero entonces dentro de esta idea es que me parece que debemos enfocar un poco el tema de la figura de Mao Zedong. Mao en efecto llega a manejar, a ser el gran líder, el ser el zar todopoderoso, el gran emperador, como usted lo quiera llamar, en fin, en una palabra más sencilla, el enorme dictador de un pueblo empobrecido, de un pueblo miserable. Esa era la situación real, tremendamente agrícola y tremendamente empobrecido. Allá en el año 49, en efecto, ese 1 de octubre, cuando pues, se establece lo que se conoce con el nombre del régimen de Pekín. Y con este régimen de Pekín queda establecida la República Popular China, que si bien tenía su concentración en Pekín en ese momento, es un proceso ya inmediato, rápido de expansión para dominio en muy poco tiempo del enorme territorio chino. Y el gran forjador de este proceso fue precisamente Mao Zedong. Mao fue en primer lugar el presidente de una especie de consejo de gobierno en donde tres figuras fueron fundamentales: Mao Zedong, Zhou Enlai y Zhu Te. Especialmente este último, que jugaba el papel de vicepresidente, digo jugaba el papel porque una cosa es hacerlo y otra cosa es jugarlo. Que jugaba el papel de vicepresidente realmente era un alter ego, un sometido totalmente a los intereses y a las políticas de Mao. Y esto llevó, por supuesto, a una enorme concentración de poder. Una enorme concentración de poder que a su vez termina de consolidarse en el año 1954 con la nueva constitución política, en donde encontramos que entonces China ya no solamente tiene a ese gran presidente que preside ese consejo de gobierno y el buró político, que es todavía mucho más importante, como era Mao, sino que había 3 vicepresidentes, había 13 ministros que conformaron una, llamemos, oligarquía comunista en China.
Si la monarquía inglesa dice que el rey reina pero no gobierna, en el caso de China podríamos decir que el pueblo hablaba pero no decidía. Y es en última instancia prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el que decidía, en definitiva, el que tomaba todas las decisiones trascendentes era el buró político. ¿Y quién era el presidente del buró político? Mao Zedong. Por lo tanto, ¿quién manejaba el buró político? Mao Zedong. Por lo tanto, ¿quién era la voz cantante, la voz actuante, la voz determinante? ¿Quién tomaba las decisiones en China? Mao Zedong. En ese sentido, Mao era una especie de zar del poder. Don Oscar, ha resaltado usted varios aspectos importantes de la gestión y de la personalidad de Mao Zedong, y llama la atención el por qué, con esas características, los chinos a Mao lo consideran como una figura emblemática. ¿Por qué cree usted? Okay. Incluso está en Tiananmen, incluso autores modernos dicen que debería estar la foto de Deng Xiaoping en lugar de la de Mao. ¿Por qué es tan importante la figura de Mao en el pueblo chino? O sea, que deberíamos preguntarnos si realmente Mao fue tan amado. Así es. Vea, volvemos a un punto importantísimo casi del inicio de esta conversación. Y es lo que podríamos llamar el régimen del terror. La ideología del terror. En 1951, es decir, empezando el régimen, todo lo que fuera, todo lo que pareciera, todo lo que sonara a una oposición al régimen, una desobediencia al régimen, un desacato al régimen, era exterminado. Porque lo que se impone, aparte de la ideología comunista, es lo que podríamos llamar la ideología de la obediencia. Bueno, muchísimas gracias por mucho su gusto. tiempo, don Oscar. Estas fueron las declaraciones del doctor Oscar Aguilar Bulgarelli, historiador y catedrático universitario. Buenas tardes.